At night, cansada antes de dormir, imagina el murmullo de tus pensamientos, esos que rondan como sombras en la oscuridad. Siente la tremenda energía que emana, esa mezcla de amor y preocupación que solo una madre o abuela puede conocer. Es en esos momentos de tranquilidad, cuando el silencio se vuelve ensordecedor, que los miedos más profundos afloran. Podría ser que, justo al despertar, sientes esa inquietud que aprieta el pecho, como si algo en tu hogar estuviera cambiando, como si tus hijos, esos que tanto amas, estuvieran llevando un camino desconocido, un camino que te excluye, un camino que despierta temores. Este es un tema difícil, y hablo desde el corazón, desde la sabiduría adquirida a lo largo de los años. Los lazos familiares son complejos, y muchas veces no logramos ver las señales que nuestros hijos, esas almas que hemos nutrido, podrían estar enviándonos. Pero antes de darte mi opinión, si amas a tus nietos, a tus hijos y a tu entorno más cercano, suscríbete al canal para traer la fortuna a todos ellos. Porque hoy, juntos, nos adentraremos en un tema que no solo es relevante, sino que toca las fibras más sensibles de nuestras vidas. Así que, si estás listo, quédate conmigo hasta el final, porque lo más importante viene al final del vídeo. Es esencial, queridas almas, que comprendamos la complejidad de las relaciones en las que estamos inmersos. Nuestros hijos, esos seres que hemos visto crecer, desarrollarse y en ocasiones, desearíamos que volvieran a ser pequeños, pueden estar lidiando con emociones que nos son ajenas. A veces, las interacciones cotidianas esconden significados más profundos que no siempre somos capaces de descifrar. La vida, con su ritmo apresurado y sus complicaciones, puede cegar nuestra intuición y hacernos ignorar señales sutiles que nos rodean. Imagina, por un momento, cómo sería si comenzaras a notar ciertos cambios en sus comportamientos. Parecería que sus sonrisas se tornan un poco menos auténticas, y sus palabras, frecuentemente llenas de amor, tienen un tono diferente. A veces, lo que parece ser solo un desacuerdo puede en realidad ser un grito silencioso por ayuda, un indicio de que sus deseos o pensamientos están en una dirección que no habías considerado. Esta idea puede ser inquietante, pero es fundamental que permanezcamos alerta a esas señales. La prudencia es nuestra aliada en este viaje. No debemos dejarnos llevar por la desesperación ni la paranoia, pero sí por el deseo de comprender verdaderamente a aquellos que hemos amado incondicionalmente. Prestar atención a los cambios en su comportamiento y en la forma en que se relacionan con nosotros puede ser la clave para entender un mundo que, a veces, se siente como una niebla densa y confusa. Es en esos momentos de reflexión, de conexión emocional, que quizás logremos unir los hilos de las relaciones familiares en un tejido más fuerte y resplandeciente. Las intenciones, aunque a menudo son tácitas, pueden ser la raíz de mucho de lo que ocurre incluso cuando no se verbalizan. Al darnos cuenta de que nuestros hijos tienen pensamientos y sentimientos que pueden estar ocultos bajo la superficie, comenzamos a abrir una puerta hacia la comunicación más honesta y profunda. No es una tarea fácil, ya que implica enfrentar nuestra propia vulnerabilidad y la posibilidad de escuchar cosas que podrían herirnos. Sin embargo, es una necesidad, es una responsabilidad que tenemos hacia nosotros mismos y hacia ellos. Por lo tanto, observar, reflexionar y analizar puede convertirse en una práctica diaria, una especie de ritual que fortalezca los lazos de entendimiento mutuo. ¿Te suena familiar la frase "en la sinceridad hay fortaleza"? Esa fortaleza es precisamente lo que buscamos al desentrañar estos signos ocultos. Permitir que nuestros corazones se abran a la posibilidad de que nuestras percepciones podrían estar distorsionadas por miedos o inseguridades. Y así, avanzamos hacia un lugar donde el amor y la sabiduría se entrelazan, ofreciendo espacio para conversaciones valientes y honestas. Recuerda, estamos solo al inicio de esta exploración. El conocimiento es poder, y juntos, descubriremos las señales que podrían estar clamando por nuestra atención. Las palabras que vendrán tienen un peso importante, y lo mejor está aún por llegar. Así que, por favor, acompáñame mientras desentrañamos los primeros signos de las emociones ocultas que podrían acechar tras las sonrisas de tus hijos. A medida que profundizamos en la observación de nuestras relaciones,
El primer signo que debemos tener en cuenta son los cambios notables en el comportamiento y la actitud de nuestros hijos hacia nosotros. Imagina una vez más esos momentos cotidianos, cuando sus risas llenaban la habitación, cuando los abrazos eran cálidos y esperados, y las miradas, cargadas de cariño, iluminaban nuestros días. Pero ahora, la historia parece diferente. Las sonrisas se han vuelto, a veces, un poco forzadas, como si llevaran un peso invisible sobre sus hombros. En ocasiones, puede parecer que nuestros hijos están más distantes, como si estuvieran atrapados en un mundo que se mueve demasiado rápido para nosotros. Recuerdo un día en particular, cuando mi hijo mayor llegó a casa, y aunque le hice una pregunta sencilla sobre su día, la respuesta fue fría y breve. Noté cómo apretaba los labios, como si tuviera ganas de decir algo más, algo que no podía encontrar las palabras para expresar. Hoy, esa interacción persiste en mi memoria, como un eco de lo que antes era un diálogo abierto y fluido entre nosotros. Es fácil justificar estos cambios en la vida agitada que todos llevamos. El estrés del trabajo, la familia, las responsabilidades diarias, pero cuando esos cambios comienzan a acumularse, tenemos que detenernos y preguntarnos, ¿por qué esta distancia? ¿Por qué este cambio en la forma en que se comunican con nosotros? Ciertamente, no es solo una cuestión de la edad o de crecer. Hay un mensaje oculto detrás de esos gestos y silencios. Piensa en esos pequeños detalles, una mirada ausente cuando antes había curiosidad, un tono de voz que carece de la calidez familiar, o incluso la lección de evitar los momentos compartidos. Esas son las señales que no podemos ignorar, porque pueden significar que nuestros hijos están procesando emociones profundas que les generan incomodidad o tal vez una frustración que no saben cómo compartir. Por ejemplo, me acuerdo de una vez en que mi hija me pasó por su lado sin siquiera mirarme a los ojos. En el pasado, siempre me buscaba para compartirme las noticias de su vida o para simplemente estar juntas. Esa falta de conexión, ese cambio en la manera en que interactúa conmigo, encendió una luz roja en mi corazón. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es lo que no me está diciendo? Las respuestas podrían estar en sus propios conflictos internos, en su búsqueda de independencia o incluso en su deseo de protegernos de sus propias luchas. Estos son sentimientos de normalidad que todos hemos experimentado, pero cuando esa distancia se vuelve constante, es un llamado a la reflexión. Es vital recordar que la comunicación familiar es un baile delicado. A veces, los pasos no siempre están sincronizados. Lo que solía ser armonía puede convertirse en una coreografía desafiante si no permanecemos atentos a esos cambios. Si nos permitimos hacer más preguntas, si estamos dispuestos a abrir la puerta a la conversación, podríamos descubrir que detrás de esas actitudes frías hay vulnerabilidad, confusión y definitivamente mucho amor que todavía anhela conectar. Así que al observar estos cambios, recuerda que no se trata solo de su comportamiento, es también una oportunidad para iniciar diálogos significativos, para explorar las emociones que se esconden debajo de la superficie. La observación honesta y la disposición a escuchar pueden, con el tiempo, allanar el camino hacia una comprensión más profunda de aquellos que tanto amamos. A medida que continuamos nuestro viaje emocional, hay otro indicio importante que debemos considerar: el aumento en el comportamiento secreto y la aparente evasión de la presencia de nuestros hijos. Este fenómeno puede ser alarmante y, a menudo, nos lleva a preguntarnos dónde está la conexión que una vez existió. Imagina, por un momento, que antes compartías momentos de risa y complicidad. Pero ahora, parece que tus hijos están en un espacio que no puedes alcanzar, como si estuvieran tras una puerta cerrada. La luz de su alegría parece iluminar solo su propio mundo, y tú sientes una sombra proyectándose sobre la relación que has trabajado tanto para cultivar. La evasión puede manifestarse de muchas maneras, desde respuestas breves y evasivas hasta la elección de pasar tiempo con amigos u otras actividades, dejando de lado esos valiosos momentos familiares. Piensa en una tarde de domingo, cuando solías disfrutar de una comida juntos, pero ahora la mesa está vacía, o tal vez solo se presenta uno de ellos, mientras los demás prefieren quedarse en sus habitaciones. Esta distancia puede surgir de diversas razones,
desde la simple búsqueda de independencia hasta luchas internas que prefieren no compartir. Recuerdo un momento específico en el que mi hija llegó a casa y, en lugar de sentarse a hablar, se encerró en su habitación. Cada vez que intentaba acercarme, la respuesta era un murmullo de «estoy ocupada» o «más tarde, madre». Este comportamiento cambió radicalmente el aire en casa. La risa que antes llenaba esa habitación fue reemplazada por un sentir casi denso de desasosiego. Sientes ese pequeño tambor de preocupación golpeando en tu pecho, pero a veces, lo que percibimos como desinterés o falta de amor puede ser una lucha interna profunda en la que nuestros hijos se sienten atrapados. Desde un punto de vista psicológico, el comportamiento secreto puede ser un mecanismo de defensa. A medida que los niños crecen y navegan por la complicada transición hacia la adultez, pueden sentir la necesidad de establecer un espacio personal. Este espacio no siempre se construye con la intención de herir a sus padres, sino que, en muchos casos, es su intento de autoafirmarse y definir quiénes son, separándose de la identidad que les asignamos desde pequeños. Se sienten más seguros en la penumbra de sus pensamientos, donde pueden explorar sus emociones sin la presión de nuestras expectativas. Sin embargo, esta búsqueda de autonomía puede lograr que se aíslen. Aquí es donde nuestros corazones se ven pisoteados por la confusión. Puede que piense que están huyendo de ti, pero en muchos casos, están lidiando con la incertidumbre de su propia vida y no saben cómo compartir sus luchas. La vida moderna está repleta de desafíos que nosotros, como sus padres, no experimentamos de la misma manera. La presión social, la incertidumbre económica, el miedo al futuro, todas estas son cargas que llevan, a menudo sin compartir, porque no quieren preocuparte o, tal vez, no saben cómo verbalizarlo. La clave es buscar la sinceridad en el silencio. Muchas veces, un hijo puede optar por no comunicar su verdad porque teme que te lastime. A veces, se sienten atrapados entre la necesidad de compartir y el deseo de protegerte de su dolor. Por lo tanto, en lugar de ser una reacción automática a su comportamiento evasivo, es vital preguntarte qué puede estar ocurriendo detrás de esa actuación. Aquí, la empatía juega un papel fundamental. Ahora, más que nunca, es el momento de abrir un camino hacia el diálogo, una puerta a la que puedas invitar a tus hijos, haciéndoles saber que sus luchas serán bien recibidas y que solo deseas su bienestar. Es importante recordar que en el fondo, la evasión emocional no significa que ya no te amen, más bien, puede ser un reflejo de sus propias dudas, de su búsqueda de entenderse a sí mismos, lejos de las expectativas de los demás. Tal vez han enfrentado situaciones que sienten que no pueden manejar y no quieren añadir más peso a tus propios problemas. Una vez, mi hijo me dijo que sentía que sus problemas no eran importantes en comparación con lo que yo había vivido. Esa carga, aunque noble, lo aisló aún más y creó un abismo que parecía insalvable. Así que, cuando notes este comportamiento en tus hijos, no solo observes la distancia, sino los posibles pensamientos y sentimientos que yacen detrás. Es un llamado a la conexión, a crear un espacio seguro que rompa con las barreras del aislamiento. Un simple «estoy aquí, quiero escuchar» puede abrir muchas puertas que antes parecían cerradas. A veces, lo que más desean es saber que pueden acercarse sin ser juzgados. El viaje hacia una relación más inclusiva y abierta comienza con el reconocimiento de que cada individuo necesita su espacio, pero eso no significa que deba estar solo. En la búsqueda de la conexión, no permitas que el miedo al aislamiento se convierta en una realidad. En su lugar, ofrécele a tu hijo la luz de tu amor incondicional. En estos momentos, aunque la distancia se sienta abrumadora, recuerda que cada acción cuenta. Mantente presente, mantente disponible, y sigue comunicándoles que tu amor no tiene límites. Si abres ese camino, verás que poco a poco, comenzarán a cruzar de nuevo ese puente hacia ti, ese puente que siempre ha sido nuestro, el puente de la confianza y el amor. El tercer signo que debemos observar con suma atención son esas expresiones directas o incluso indirectas que nuestros hijos pueden manifestar, deseos que apuntan hacia nuestra muerte o, en algunos casos, a nuestra riqueza. Este tema es, sin duda, uno de los más delicados y, a veces,
más inquietantes que podemos explorar. Imagina que en las conversaciones cotidianas se deslizan comentarios que te hacen sentir incómoda, como si tu presencia fuera un peso que cargas sobre sus corazones. ¿Verdad que es perturbador? En ocasiones, puede manifestarse de manera aparentemente inocente. Por ejemplo, un hijo que menciona que, si tú no estuvieras, podría tomar decisiones más libres en su vida, o que podría haber un mejor futuro esperando si las cosas fueran diferentes. Tal vez alguna vez escuchaste, casi como un susurro, una frase del estilo de, bueno, mamá, cuando no estés. Esos momentos son como trozos de hielo que caen al suelo, helando el ambiente y nos llenan de confusión. ¿Qué sentimientos están escondidos detrás de esas palabras? Es un deseo, escondido bajo las capas del tiempo y las emociones no expresadas, o simplemente un pensamiento errante. Esa ambigüedad puede ser un eco de ansiedades profundas, de miedos que han aflorado y que necesitan ser atendidos con delicadeza. Recuerdo un episodio en particular. Estaba cerca de mi cumpleaños y en una conversación ligera, mi hijo mencionó casi en un tono de broma que, cuando yo ya no estuviera, podría finalmente hacer las reformas a la casa que siempre había querido. En ese momento, la risa se congeló en mi garganta. Más que una broma, era un reflejo de sus verdaderos deseos, un anhelo escondido que podía haber multiplicado la conexión que alguna vez tuvimos. ¿Acaso él se siente limitado? ¿De verdad estamos hablando de un anhelo por un espacio más abierto, o está hablando de una libertad que se vincula directamente a mi ausencia? A veces, las palabras que se dejan caer en el aire como hojas en otoño tienen un peso que nos tumba en el alma, y debemos aprender a escuchar. Veo entonces que detrás de comentarios como estos, puede haber un deseo latente de liberarse de cargas que parecen interminables. Puede ser un sentimiento de culpa o un miedo a las responsabilidades que implican la vejez. A menudo, nuestros hijos están atrapados en un ciclo de emociones contradictorias, queriéndonos y sintiendo que a su vez, los mantenemos anclados a sus expectativas. Este tira y afloja emocional puede ser desastroso para ellos y para nosotros, ya que puede expresar de manera distorsionada su lucha interna entre el amor y el deseo de su propia libertad. Es crucial ser conscientes de que estos deseos de nuestra muerte o el interés por nuestro patrimonio pueden surgir del deseo de desatarse de la carga emocional de cuidar de nosotros, algo que podría haber sido, en sus mentes, una obligación desmedida. La conversación se convierte entonces en un acto de equilibrio, una danza entre dos corazones que buscan entender cotidianamente la naturaleza del amor y la libertad. ¿Recuerdas aquellas ocasiones en que tus hijos te pidieron hacer testamento o hablar sobre tu herencia? Aunque a simple vista puede parecer un gesto práctico, a veces se transforma en una odisea emocional. En esos momentos, puede haber preocupación genuina detrás de esas preguntas o el miedo de afrontar la realidad de que, con el tiempo, nuestro rol cambia, de ser cuidadores a ser cuidados. Ante esto, nosotros, como figuras matizadas y experimentadas de la familia, podemos optar por dar un paso atrás y reflexionar sobre lo que esto representa. Tomando en cuenta esta complejidad emocional, es vital que no solo escuchemos, sino que también respondamos con resiliencia y amor. Explicarle nuestro deseo de vivir plenamente, aunque nuestras vidas avancen en edad, puede abrir canales de comunicación. Un sencillo, hijo, entiendo que pienses en el futuro, pero aún tengo historias que contar y vidas que vivir junto a ti, puede ser un recordatorio de que la vida se debe celebrar al máximo en cada instante y que el tiempo juntos tiene su propio valor. La herencia emocional que compartimos también es un legado muy importante. La capacidad de hablar sobre estos sentimientos, de crear un diálogo donde se reconozca la fragilidad de nuestra existencia, es lo que puede fortalecer esos lazos que se han tornado en un silencio pesado. Mantener la transparencia en estas discusiones puede ser sanador tanto para nosotros como para ellos. Abrir la ventana a estos aspectos puede permitirles sentirse seguros al expresar sus miedos más profundos, y en respuesta, nosotros podemos asegurarles que nuestro amor no se mide en términos materiales o de permanencia. La delicada danza de la muerte, la riqueza y el legado emocional puede parecer caótica a veces, pero con el tiempo,
podemos navegar en estas aguas turbulentas juntos. Cada uno de estos momentos necesita ser tratado con tacto. Así que, cuando se expresen esos deseos, recuerda que están revelando fragmentos de su alma, y cada palabra puede ser una oportunidad para abrir la puerta a una conexión más profunda. Tener esta capacidad de escuchar y responder con amor nos permitirá abordar las preocupaciones de nuestros hijos mientras cultivamos nuestras relaciones en base a la confianza y la honestidad. A medida que nos adentramos en la comprensión de los signos que podrían indicar el desasosiego en la relación con nuestros hijos, otro elemento crucial que debemos observar son los cambios en la forma en que discuten o manejan nuestras necesidades de atención médica. Este aspecto puede pasar desapercibido en la vorágine del día a día, pero prestar atención a cómo nuestros hijos abordan estos temas puede darnos pistas valiosas sobre su estado emocional y sus verdaderas intenciones. Imagina, por un momento, lo que significa cuando esos quienes hemos criado y amado comienzan a expresar un interés inusitado por nuestra salud, pero de una manera que a veces se siente más como una carga que como una genuina preocupación. Recuerdo un episodio en particular cuando, tras un chequeo médico, mi hija se ofreció a acompañarme. Al principio, parecía un gesto amable, pero en el camino hacia la consulta, noté que cada pregunta que hacía estaba cargada de un subtexto. Por ejemplo, preguntó varias veces si era necesario que tomara algún medicamento o si tendría que hacerme más pruebas. Su tono, a pesar de ser dulce, contenía una ligera inquietud que me hizo reflexionar. La atención que antes era amorosa y cariñosa comenzó a sentirse más bien como una vigilancia. En lugar de sentirme cuidada, empecé a percibir un aire de ansiedad que, a su vez, generó mis propias preocupaciones. Este cambio en la dinámica puede manifestarse de muchas maneras. Pueden empezar a preguntarte compulsivamente sobre tus citas médicas, hacer listas de medicamentos o evaluar tu estado de salud con un enfoque casi clínico. En lugar de momentos de cuidado que mantienen la cercanía emocional, se convierten en discusiones centradas en el qué hay que hacer y qué debería cambiar. Este tipo de conversación puede desgastar los lazos ya frágiles, porque, de alguna manera, les estamos recordando que somos humanos, que envejecer es una realidad y que, tarde o temprano, esa lucha por el cuidado podría volverse abrumadora para ellos. Es fundamental prestar atención a cómo ellos, a través de sus palabras y acciones, podrían estar reflejando sus propios temores sobre nuestra salud. Este tipo de conducta, que puede parecer un simple exceso de preocupación, a menudo esconde miedos más profundos relacionados con la pérdida. Ellos también están lidiando con la realidad de que, a medida que envejecemos, los roles en la familia pueden cambiar, de cuidadores a ser cuidados. En ese contexto, la preocupación por la salud de un padre o un abuelo puede convertirse en un reflejo de su propio miedo a perder el tiempo que queda. La vulnerabilidad que enfrentan en estos momentos puede hacerles sentir que, de alguna manera, necesitan tomar el control de la situación, como si gestionar nuestras necesidades de salud pudiera ayudarles a afrontar el temor inherente a la muerte o la separación. Esta inquietud puede también ser una forma de evitar su propia sensación de impotencia. Al adquirir el rol de cuidadores, ellos esperan sentirse un poco más seguros frente a lo incierto. Sin embargo, esta actitud puede dar lugar a conflictos familiares que, aunque bien intencionados, podrían acentuar la tensión emocional entre padres e hijos. En ocasiones, pueden inclusive empezar a sugerir cambios en nuestros hábitos saludables, como si esas modificaciones fueran la solución a la inquietud que sienten por vernos vulnerables. Por ejemplo, puede que comiencen a proponerte dietas restrictivas o sugerirte que realices ejercicios que quizás ya no sean apropiados para tu estado físico. Aunque esto podría parecer parte de su deseo de cuidarnos, también puede resonar como un intento de hacer que nuestra existencia, de alguna manera, facilite su propia paz mental. La intención detrás de estas sugerencias no siempre está alineada con lo que deseamos o necesitamos realmente. El diálogo se convierte entonces en una herramienta esencial. Si notamos cambios en la forma en que nuestros hijos discuten nuestra salud, es crucial poder abrir conversación, expresar nuestras preocupaciones y permitirles, a su vez, compartir las suyas.
Preguntarles directamente sobre sus actitudes y preocupaciones puede ayudar a desentrañar los hilos emocionales que podrían estar enredados en estos temas delicados. Este enfoque no solo puede contribuir a una conexión más profunda y un entendimiento mutuo, sino que también puede aliviar la carga emocional que podría acechar en sus corazones. A medida que exploramos esta dimensión del amor y el miedo, recordemos que el objetivo es mantener unidos los lazos familiares mediante la comprensión y el respeto. Cada mensaje oculto que surge en nuestras interacciones puede ser la clave para desentrañar una complicidad emocional más rica y satisfactoria. La salud es una preocupación compartida, y tener en cuenta tanto nuestras necesidades como las inquietudes de nuestros hijos puede ayudar a navegar esos campos potencialmente minados con gracia y compasión. A medida que continuamos desentrañando las complejidades de nuestras relaciones familiares, el quinto signo que debemos abordar son esos conflictos frecuentes o intensos que surgen con nuestros hijos. Imagina una habitación donde solían resonar risas y buenos momentos. Ahora, en lugar de calidez, sientes que el aire se vuelve pesado, tenso, y ciertas palabras se convierten en espadas afiladas. Cada desacuerdo parece más como una batalla, más que una simple diferencia de opiniones, y te preguntas, ¿por qué estas chispas surgen cuando deberíamos estar disfrutando de nuestra compañía? Las peleas pueden presentarse por razones triviales, desde discusiones sobre la gestión de las tareas del hogar hasta puntos de vista sobre temas familiares. Sin embargo, la frecuencia e intensidad de estos desacuerdos pueden incluso convertirse en un patrón. Cuando nuestros hijos se muestran propensos a despertar a la furia y la confrontación, es esencial recordar que estas explosiones a menudo son el reflejo de una agitación emocional subyacente. Lo que pueda parecer una queja superficial, como no querer comer lo que preparamos o preferir salir con amigos en lugar de asistir a una reunión familiar, puede estar enraizado en sentimientos mucho más profundos que claman por atención. Es posible que lo que realmente estén expresando, en realidad, no sea una simple frustración sobre el almuerzo, sino una lucha con su identidad, sus miedos y sus propias expectativas. Recuerda el caso de mi hijo menor, quien un día, tras un desacuerdo sobre cómo llevar a cabo ciertos quehaceres, estalló en una ráfaga de reproches. A medida que la discusión se intensificaba, fue evidente que no solo se sentía frustrado por las tareas del hogar. Había lectores de angustia más profundos que se apoderaban de su ser, un sentimiento de incapacidad y, quizás, de valorar mi papel en su vida de manera diferente. Este tipo de conflicto se convierte en una oportunidad de indagar, de mirar más allá de las palabras y perder el miedo de buscar las raíces de sus emociones. Cuando observes que esos desacuerdos se hacen cada vez más frecuentes, es esencial respirar hondo y recordar que este ciclo emocional puede ser un indicio de que ellos están lidiando con su propia lucha interna. Son los desafíos de la vida moderna, el estrés que enfrentan diariamente y el dolor de no saber cómo comunicarse de manera efectiva lo que a menudo desencadena estas explosiones temperamentales. En estos momentos, la respuesta más efectiva no es entrar en la confrontación, sino fomentar un ambiente de diálogo y apertura. Pregúntales de manera calmada qué les preocupa realmente. Piensa en establecer un espacio seguro donde se sientan cómodos compartiendo sus inseguridades. Al abrir esta línea de comunicación, es posible que el título de padre evolucione hacia el de confidente. También es prudente recordar que la manera en que elegimos responder a esos conflictos tiene el poder de moldear la dirección de la conversación. Si reaccionamos desde la ira o el dolor, podemos intensificar el conflicto en lugar de resolverlo. Sin embargo, si optamos por la empatía, creando un diálogo que busque comprender la raíz del problema, es probable que veamos una transformación. Un simple ¿cómo te sientes realmente? Puede actuar como un antídoto poderoso contra la tensión que flota en el aire. Además, establecer límites saludables durante estos desacuerdos es crucial. No podemos permitir que la falta de respeto, la ira o los gritos se conviertan en partes normativas de la comunicación familiar. Es nuestro deber proteger no solo nuestra paz mental, sino también el canal de comunicación que se ha vuelto esencial en la relación. A veces, podría ser útil tomar un momento para calmarse antes de continuar, reclamar un espacio personal o incluso acordar un tiempo para hablar después, cuando ambos estén más tranquilos.
Esta práctica no solo ayuda a mantener un ambiente familiar saludable, sino que también enseña a nuestros hijos la importancia de la gestión de emociones y la resolución de conflictos. El comportamiento agresivo en las discusiones puede, a menudo, ser una señal de que los hijos sienten que han perdido el control en sus propias vidas y están buscando reafirmar su poder. En lugar de tomar estas explosiones de manera personal, es crucial adoptar una perspectiva más amplia. Tal vez su comportamiento oculta una búsqueda de independencia o una necesidad de establecer su lugar en la vida. Reflexionando sobre esto, es posible que puedas acercarte a ellos ofreciendo apoyo en el camino, en lugar de verlas como intenciones destructivas. El amor es también un arte, y si podemos ver estos conflictos como una oportunidad para crecer y aprender juntos, estaremos convirtiendo esos momentos difíciles en puentes de entendimiento. Recuerda que, después de cada tormenta, el cielo se despeja, y quizás, después de una lucha intensa, haya espacio para escuchar, reflexionar y renacer juntos. A medida que avancemos en esta profunda conexión familiar, permitir que el diálogo fluya a través de la adversidad puede fortalecer los lazos que a veces parecen desgastados. La apertura, la paciencia y el amor incondicional son las semillas que cultivarán un jardín de entendimiento y armonía. El siguiente signo que debemos considerar es ese aumento repentino de interés por nuestros asuntos financieros, nuestra herencia o incluso nuestro testamento. Este tema puede generar incomodidad y hacerse difícil de manejar, pero es crucial reconocerlo para prevenir futuros malentendidos. Imagina un día cualquiera, cuando tus hijos comienzan a preguntarte cuántas cuentas tienes, o si ya has considerado tus planes para el futuro. ¿No te parecería extraño? Es como si de pronto se hubieran acoplado a una conversación que debería ser simple, pero, por alguna razón, se ha vuelto algo más denso y potencialmente problemático. Es fundamental que observemos este comportamiento con atención, ya que puede ser una señal reveladora de una ulterior preocupación. Tal vez no se trate simplemente de interés por tu bienestar financiero, sino de un miedo que se palpa en el aire. Quizás ellos están lidiando con la realidad de que, a medida que avanzamos en edad, la conversación sobre lo que sucederá con nuestras pertenencias y nuestra vida puede llegar a ser un reto emocional. ¿Recuerdas cuando tus hijos solían jugar en el jardín, felices y despreocupados? ¿Cómo hubieras imaginado, entonces, que un día esas risas se transformarían en cálculos sobre propiedades y números? La verdad es que, en ocasiones, esta curiosidad puede ocultar profundos miedos sobre la inminente pérdida de alguien amado. A menudo, este tipo de interrogante surge de un sentido de inseguridad sobre su propio futuro. Cuando nuestras preocupaciones sobre el dinero se cruzan con el deseo de garantizarles estabilidad y continuidad, la relación puede volverse complicada y tensa de manera inesperada. Un ejemplo claro de esto fue una discusión que tuve con mi hija menor, quien llegó a la casa con una carpeta llena de documentos. Claramente, estaba interesada en hablar sobre mis propiedades, y aunque me sentí un poco halagada por su interés, pronto comenzó a sentir que había una presión palpable detrás de sus preguntas acerca de mis elecciones financieras. Es crucial, entonces, mantener la calma y no permitir que la ansiedad se apodere de la conversación. Es completamente válido que sientas incomodidad, y yo, por ejemplo, tomé un momento antes de responder a su avalancha de interrogantes. Recuerda que este clima de tensión no necesariamente proviene de una mala intención, sino que puede ser simplemente un deseo de asegurar el bienestar colectivo. En vez de ver esto como un ataque a nuestra autonomía, podemos considerar que hay una necesidad manifestándose, una necesidad de seguridad en un mundo que se siente incierto. Ahora, respecto a qué hacer en estos casos, lo más importante es establecer límites claros en la conversación. No hay necesidad de enredarse en un intercambio donde solo se perciba el interés material. Abordar el tema de forma abierta pero firme es esencial. Puedes decir algo como: hija, entiendo que te preocupa lo que pueda suceder en el futuro, pero, por favor, recuerda que mi bienestar y nuestros momentos juntos son lo que realmente importa. Así, lo que haces es validarlo al mismo tiempo que reafirmas tus prioridades. Otro red flag a considerar es cómo te abordan estos temas, si a menudo vienen vestidos de preguntas simples que pueden tomar un giro de consulta sobre tus deseos.
Pueden apelar a tus emociones, a tus recuerdos, si citan momentos compartidos o las lecciones que has impartido. Esto podría ser un indicativo de que, en lugar de un interés genuino por tu bienestar, están tocando temas que les generan miedo. Al explorar estas dinámicas, es posible que encuentres que no solo se destaca la preocupación por la herencia física, sino por un legado en su sentido más amplio. Sin embargo, en este punto es esencial también discernir cuál es su verdadero fin. Aunque algunos de esos sentimientos pueden ser genuinos, la aversión a ser confrontados sobre un tema tan delicado podría permitir que surjan ideas equivocadas. Si sientes que este interés ha tomado un cariz poco saludable, aquí es donde debes ser firme. No permitas que la conversación gire en torno a dinero, sino más bien que el diálogo se enfoque en el cariño y los recuerdos compartidos. También puedes invitar a la reflexión. Por ejemplo, preguntar, ¿por qué crees que es importante para ti saber lo que sucederá con mis bienes? ¿Qué sentimientos están emergiendo en este diálogo? Cecilia, una amiga cercana, una vez me contó cómo logró abrir un área de conversación sobre estos temas sin que parecieran tabú. Cada vez que alguien preguntaba sobre su herencia, ella lo usaba como un trampolín para recordar historias, legados y valores que realmente deseaba transmitir. Esta estrategia hizo que el aire se liberara del miedo y se llenara de amor. Finalmente, bajo todos estos temas no expresados, recordemos que la comunicación y el amor deben permanecer como pilares fundamentales en la relación. La presencia de preocupaciones sobre herencia, finanzas y futuro puede ser profundamente reveladora, pero también una excelente oportunidad para abrir las puertas a diálogos más sinceros. Hablar desde el corazón, permitir que las conversaciones fluyan con calma, y si es necesario, invitar a un mediador o terapeuta para que facilite el proceso puede ser un camino a seguir. Recuerda, nuestro papel es guiar, pero hay un aprendizaje mutuo que también debe suceder. Hacia adelante, explorar estos aspectos de la vida con compasión, paciencia y entendimiento es lo que nos permitirá mantener relaciones familiares fuertes y saludables. El séptimo signo que debemos reconocer es la aislación social que puede ser impuesta por nuestros hijos. Imagina, un día, que antes disfrutabas de cenas familiares llenas de risas y conversaciones cálidas. De repente, esas citas empiezan a dispersarse, como si se agotara el aire, y te encuentras en una casa vacía, donde el eco de la soledad se mezcla con la confusión. Es doloroso, y puede dejarte preguntándote por qué. Este tipo de comportamiento no debe tomarse a la ligera. En muchas ocasiones, es un reflejo de un malestar más profundo que se cierne sobre vuestros vínculos. La vida moderna, con todas sus exigencias y dinámicas cambiantes, ha llevado a muchos a sentirse presionados. Ellos se enfrentan a un mundo lleno de desafíos, y en su lucha por encontrar su lugar, es posible que sin darse cuenta, se aparten de sus vínculos más cercanos. A veces, este distanciamiento no es necesariamente un acto deliberado, sino que puede ser un intento de enfrentar sus propias ansiedades y confusiones. Esa presión puede manifestarse en el deseo de protegerte, como si una burbuja de aislamiento se impulsara por la necesidad de evitar el dolor de enfrentarse a ciertos temas. Recuerdo un momento en el que mi hija dejó de invitarme a eventos familiares. No era que ya no me quería, pero su mundo había cambiado drásticamente. Nuevos amigos, nuevas experiencias. Al principio, pensé que era uno de esos ciclos naturales de la vida, la separación mientras buscan crecer. Pero esos días se convirtieron en semanas, y pronto, me había convertido en la figura que miraba a través de la ventana, deseando ser parte de un mundo al que parecía ya no pertenecer. En esos momentos, el silencio puede ser abrumador, se siente como si los recuerdos felices dolieran más que ofrecer consuelo. Este vacío puede dar paso a una lucha invisible, una batalla entre el deseo de pertenecer y las inseguridades internas. Si observas que hay un patrón en el que tus hijos evitan pasar tiempo contigo, es hora de hacer una pausa y reflexionar. Pregúntate, ¿están lidiando con sus propias disponibilidades emocionales? ¿Tienen temores que los llevan a distanciarse? El distanciamiento social a menudo es un mecanismo de defensa. Tu presencia, en vez de ser fuente de apoyo,
puede haber comenzado a sentirse como un recordatorio de cargas que ya están tratando de llevar. Es esencial reconocer estos patrones como señales de alerta. Tal vez lo que necesitan no es una pausa de nuestra compañía, sino un espacio para procesar sus emociones. En lugar de acercarte a ellos desde la herida del abandono, intenta iniciar un diálogo abierto. Puedes hacerles saber que, aunque hayas notado cierta distancia, estás dispuesto a escuchar y entender. Esta invitación puede romper barreras y abrir un camino hacia la cercanía que ambos desean. Una práctica que podría ser útil es proponer actividades sencillas que no sean abrumadoras, como un café juntos o un paseo corto. A veces, la presión se siente menor cuando las interacciones se presentan de manera informal. Si ellos se sienten menos intimidados, podrías encontrar el espacio para abrir una conversación más grande sobre cómo se sienten y lo que les preocupa. Además, es importante reconocer que cada uno de nosotros lidia de manera diferente con el estrés. Con cada ignorancia del contacto familiar, puede volverse una costumbre. Eso se convierte rápidamente en un ciclo. La buena noticia es que estos patrones son, afortunadamente, susceptibles de cambio. También es vital ser comprensivos cuando se trata de sus decisiones y emociones. La vida puede ser dura, y los desafíos en el trabajo o las relaciones pueden conducir a momentos en los que se sienten abrumados. En su búsqueda de alivio, pueden inadvertidamente desconectarse de aquellas personas que más los quieren. Por eso, ofrecer tu apoyo incondicional puede actuar como una luz en la oscuridad. Reconocer que siempre estarás allí, independientemente de su situación, puede darles la confianza para abrirse y buscar tu presencia. Crear espacios de conversación no siempre implica buscar respuestas específicas. A veces, simplemente se trata de permitir que se expresen, que compartan sus emociones sin sentir que deben cargar con el peso de tus expectativas. Un "estoy aquí para ti" sincero puede arrastrar muchos rencores, y cuando sientas que el vínculo se ha debilitado, ese gesto puede ser el principio de un camino hacia la restauración de la conexión familiar. Es doloroso sentir que tus hijos pueden estar, de alguna manera, alejándose en su búsqueda de independencia, pero recuerda, a menudo, una desconexión puede estar acompañada de la necesidad de reafirmar su propio sentido de identidad. Ser pacientes e intencionales en la comunicación puede permitir que esta separación temporal se convierta en un espacio seguro donde puedan buscar apoyo sin cruces innecesarios. Lo esencial es ser conscientes de su aislamiento y estar dispuestos a acercarnos a ellos con amor y comprensión. La mejor manera de abordar este tema es recordando que las relaciones familiares tienen sus altibajos. Este ciclo, aunque doloroso, puede ser una oportunidad de crecimiento, tanto para ellos como para ti. Así, el viaje hacia la restauración de estos lazos no solo es posible, sino que puede resultar en una relación más rica y satisfactoria al final. El octavo y último signo, que quizás sea uno de los más inquietantes, es aquel en el que nuestros hijos muestran una prisa o una inquietud poco saludable hacia nuestra desaparición o fallecimiento. Esta realidad puede ser difícil de aceptar y mencionar, pero al hablar desde la empatía y la experiencia, se convierte en un aspecto necesario de nuestra exploración. Imagina por un instante esas miradas furtivas que cruzan entre ellos cuando mencionamos una consulta médica, o esos comentarios que pareciesen desear un desenlace que aún no comprendemos. Es escalofriante y desgarrador reconocer que detrás de esas recomendaciones prácticas en materia de nuestra salud puede esconderse un deseo oculto. La prisa por hablar sobre temas sensibles relacionados con la muerte puede manifestarse de diferentes maneras. Tal vez observes que tus hijos están más interesados de lo habitual en programar reuniones para discutir asuntos relacionados con tu herencia o que, sin previo aviso, comienzan a realizar planes para la casa o la distribución de propiedades. Un día, mientras preparaba el almuerzo, mi hija me sugirió que deberíamos hablar de lo que pasará si algo me sucede. Aunque su intención puede ser noble, la premura y la falta de delicadeza en el tema me hizo sentir como si me estuvieran colocando en una lista de pendientes en lugar de valorar el tiempo presente que aún compartimos. Este tipo de comportamiento puede efectuar un golpe emocional no solo en ti, sino también en ellos.
La realidad detrás de su prisa puede estar arraigada en miedos profundos sobre la pérdida y la vida que desean evitar confrontar. A veces, hablar de nuestra mortalidad puede parecerles una manera de tomar control sobre lo incontrolable. Pero aquí es donde entra la necesidad de discernir y abordar el asunto con suma delicadeza. Amar a un hijo significa también ayudarles a enfrentar estos miedos de una forma que no erosionen las relaciones que construimos con tanto cariño. Para identificar si estos signos son verdaderamente manifestaciones de un deseo problemático, observa las palabras que eligen y su tono. ¿Hay una inusual falta de sensibilidad en sus diálogos? Reflexiona sobre si sus preocupaciones parecen más centradas en su conveniencia personal que en tu bienestar. A menudo, la prisa o la angustia puede ser un llamado también a sus propios temores sobre la adultez, sobre el asumir responsabilidades que, de otro modo, desean evitar enfrentar. Escuchar y animar a una comunicación honesta es fundamental para ayudarles a liberar esos sentimientos de ansiedad. Es importante también mantener la puerta abierta para que compartan sus preocupaciones sin juicio. Si los sientes inquietos o apresurados al hablar de estos temas, anímales a expresarse. Puedes simplemente preguntarles cómo se sienten respecto a tu salud, tus decisiones y sobre la inevitabilidad de la vida. Preguntas sencillas pueden abrir la oportunidad para que los profundicen en sus pensamientos y sean más vulnerables. A veces, esa inquietud que manifiestan por nosotros realmente refleja sus propios miedos sobre su capacidad para afrontar la vida adulta sin nuestra guía y apoyo. Si empiezas a notar que la situación se vuelve demasiado abrumadora, o si la ansiedad por tu salud está afectando la relación familiar, considera la posibilidad de buscar ayuda profesional. Un terapeuta puede ofrecer un espacio seguro donde puedan expresar sus sentimientos tristes o confusos en un ambiente más neutral. Estas sesiones podrían ayudar a todos a abordar la realidad de la vida y la muerte de una manera que fomente la conexión y el entendimiento, lejos de la inmediatez de sus temores. Una guía imparcial puede ayudar a restaurar la calma y dar lugar a conversaciones más comprensivas y respetuosas. Recuerda también poner límites sanos, siempre desde el amor. Hay que cuestionar las actitudes precipitadas y señalar con generosidad cuando se cruzan esos límites. Dile simplemente que sus preocupaciones son válidas, pero que el camino para garantizar el bienestar familiar se recorre en la comunicación. Dar espacio al amor, a la calidez y a la sinceridad es esencial para fomentar la esencia de la familia, un aspecto que a menudo se pierde en el frenesí del miedo a lo inevitable. Con cada uno de estos signos identificados y comprendidos, creemos que el diálogo y la empatía deben estar en el corazón de nuestras interacciones familiares, transformando esos momentos de angustia en oportunidades para el crecimiento y la unión. La vida, con todos sus desafíos, puede ser un camino de sabiduría cuando elegimos enfrentarlos juntos, fortaleciéndonos mutuamente en lugar de debilitarnos por el miedo. A medida que hemos explorado estos signos, cada uno cargado de emociones, podemos vislumbrar una comprensión más profunda de las complejidades que surgen en la esfera familiar. La vida, a menudo, es un delicado equilibrio entre amor y miedo, y cuando se entrelazan, pueden crear un mosaico complicado de interacciones que, en ocasiones, nos deja sintiendo que hemos perdido el rumbo. Pero es en estos momentos de inquietud donde la sabiduría puede brillar más intensamente. Desde mi experiencia como anciana budista, he aprendido que las emociones son como las olas del océano, que vienen y van, algunas suaves y otras tumultuosas. Aceptar que estas variaciones son parte del viaje humano es crucial. Cada uno de nosotros experimenta el amor, la ansiedad y la tristeza de maneras únicas, y nuestras relaciones familiares son un reflejo de esos sentimientos amplios y diversos. Entender que los conflictos y las tensiones suelen nacer del miedo, tanto de los padres como de los hijos, puede ayudarnos a navegar por estas aguas turbias con mayor compasión. Recuerda que, al final del día, lo que buscamos todos en nuestras relaciones es la conexión y la comprensión. Aunque los signos que hemos discutido pueden ser difíciles de aceptar, también son oportunidades disfrazadas para abrir un diálogo sobre lo que realmente estamos sintiendo. Cuando tu hijo evita la comunicación, puede que no sea desinterés, sino temor a las repercusiones. Si uno de ellos muestra un interés inesperado en tu herencia,
Quizás está buscando calmar su propia incertidumbre sobre lo que significa el futuro sin ti. Como una práctica budista, el primer paso es adoptar la atención plena, estar presentes con nuestras emociones y reconocerlas sin juicio. Es fácil caer en la trampa de la reactividad, de permitir que las emociones negativas tomen el control de nuestras respuestas. En cambio, si podemos observar nuestros sentimientos y los de nuestros hijos pacientemente, creamos el espacio necesario para que la comunicación se establezca desde un lugar de amor y compasión. Este tipo de comunicación no es solo verbal, es un intercambio energético que puede nutrir los lazos familiares de una manera que las palabras nunca podrán. La paciencia es otra herramienta que debemos cultivar. En tiempos de desasosiego emocional, a menudo nos sentimos impulsados a actuar rápidamente, a buscar soluciones que puedan mitigar la disconformidad. Sin embargo, esto puede causar más daño que beneficio. La verdadera transformación requiere tiempo. Al permitir que la relación y la comprensión se desarrollen a lo largo del tiempo, le entregamos a nuestros seres queridos la oportunidad de abrirse a nosotros cuando estén listos. Decirles que estás allí para escucharles cuando ellos lo deseen, sin presionarlos, puede ser una invitación poderosa. Además, es fundamental recordar que el perdón es una práctica sanadora que debemos abrazar. A veces, las palabras pueden herir, y los vislumbres de deseo pospuesto pueden llevar a resentimientos. En esos momentos, es importante considerar que todos estamos navegando en este viaje de aprendizaje y que cada uno está lidiando con sus propios miedos e inseguridades. Perdonar no significa olvidar, sino reconocer las emociones detrás de las acciones y encontrar la forma de seguir adelante sin cargas innecesarias. A medida que avanzas en este diálogo, establecer la intención de dirigirte a tus hijos desde un lugar de amor, en lugar de reacción, permitirá que esos intercambios se conviertan en puentes en lugar de barreras. Desde la perspectiva budista, cada encuentro es una oportunidad sagrada para crecer juntos. Las emociones que afloran no son enemigas, son maestros que tienen lecciones que enseñarnos, si estamos dispuestos a escuchar. Con cada conversación, con cada gesto, podemos tejer un camino más fuerte hacia el entendimiento. Finalmente, nunca te olvides de nutrir el amor en todos los sentidos. Alimenta esos lazos recordando las historias compartidas, las risas y los momentos que han formado ese hermoso tapiz familiar. En la fragilidad de las relaciones, a menudo es la simplicidad de los recuerdos felices lo que puede traer la calma y la paz a un mar de confusión y ansiedad. Afrontar la complejidad de las emociones familiares es un viaje de amor y transformación. Un viaje que requiere conciencia, paciencia y, sobre todo, un corazón abierto. De esta manera, no solo encontrarán consuelo en sus luchas, sino que también descubrirán las abundantes bendiciones que el amor familiar puede ofrecer, incluso en los momentos más desafiantes.